Buenas noches, esto es Despertando Conciencias Mundiales, Lady Arches al habla y llegamos a la sección del final en donde se me ha ocurrido contarles ciertas leyendas de mi casa, bueno, no de mi casa no, pero de mi ciudad, ¿no? De mi zona. Entonces son leyendas como, algunas son muy conocidas, son de la época de la colonia, muchas. Entonces, por ahí me dicen luego qué les parece. Eh, luego le doy refresh a ver si ya puedo ver qué les parece, porque sí anda raro mi Ustream. En fin, la primera leyenda es la calle de la Condesa. Comienzo. Doña Beatriz del Real, condesa de Malibrán y de Vergara, desembarcó en el puerto de Veracruz como una reina. La fama que la antecedía hizo que la multitud se arremolinara para verla a ella y a su séquito. Cuando apareció todos estaban extasiados. Parecía una reina en verdad. Tenía una corona, hermosa, joven y enjollada, con todo un ejército de sirvientes. ¿Cómo no iba a llamar la atención? Su marido acababa de morir misteriosamente en su hacienda de Malibrán, en las afueras de la Veracruz, pero ella hizo una gran fiesta para conocer a sus nuevos vecinos que disfrutaron del derroche de recursos económicos de la acaudalada condesa. Le atraían los mozos guapos, nobles o plebeyos. No se fijaba. Y con sus dotes de sensualidad lograba llevarlos todos a su habitación, y su fama crecía. Tenía otra residencia en la esquina de Esteban Morales y Landero y Cos. En 1700, la calle de Esteban Morales se llamó la calle de la Condesa, poco después de esta mujercita. En esa residencia también hacía grandes saraos y al final ya había elegido a su presa. Después de una noche de amor loco, la condesita, aburrida, necesitaba más acción, así que le daba muerte a su compañero y con ayuda de un fervoroso sirviente lo subía a una volanta, carruaje de aquellos tiempos, que tenía ya preparada en un sótano que daba al túnel que conducía a su finca de Malibrán, en donde arrojaba a los amantes en una poza que había mandado hacer en el mar, pero cerca de la orilla, sacando toneladas de arena. Pasaron los años y una noche de fiesta le llamó poderosamente la atención un joven mozuelo de un gran porte que no había visto antes. Lo eligió. En la madrugada, cuando dormía plácidamente el muchacho, ella hizo lo de costumbre, pero al revisar sus ropas vio algo que conocía y que la estremeció. Era un medallón que 18 años antes había puesto en el cuello de un hijo que no quiso mantener a su lado para seguir con su vida desenfrenada. Cuando estaba el cuerpo en la volanta, le dio nuevas instrucciones a su fiel sirviente. Estaba pálida y desencajada, como enloquecida. Al llegar cerca de la poza de la muerte, el sirviente lanzó al agua 2 cuerpos en lugar de uno y nunca más se supo de la condesa. Sus bienes fueron a parar a manos del ayuntamiento, pero el rumor sigue hasta nuestros días. Hay diversas versiones del rollo este de Doña Beatriz Real, pobre y honrada dama viuda que vivió en el Veracruz de la segunda mitad del siglo XVIII. Doña Beatriz del Real, la condesa de Malibrán. Ese es uno de los que quería contarles. Pues son cuentitos, son leyendas que se dicen mucho por mi barrio. Así mi barrio del centro histórico. Pero bueno. La siguiente se llama El Niño de la Merced. Muy pocos recordaban a don Clemente de García, hidalgo de Castilla, ejemplo de la moda en la Villarrica de la Veracruz, allá en el año de gracia de 1733. Derrochador, alegre y muy dado a resolver con estocadas cualquier dificultad. Era un espadachín valiente y arrogante que no podría compararse con Ñor Clemente.
un viejo harapiento y miserable que arrastraba los cansados pies por las calles polvorosas de la villa. Sin embargo, don Clemente de García Ibáñez y ñor Clemente eran la misma persona. Pero ñor Clemente no añoraba aquellos tiempos de duelos y saraos. Solo pensaba en la hora en que, guiado por un mal deseo, cometió un crimen atroz. La dama a quien quería lo rechazaba riendo coquetonamente. Le decía: ¿cómo podría decir a mi niño que soy manceba de don Clemente? ¡Qué vergüenza cuando mi hijo, ya hombre, pida cuentas de mi pasado! Y entonces la rabia consumía a don Clemente, a quien nadie había opuesto tanta resistencia a sus hazañas amorosas. Recuerda el anciano aquella tarde en que encontró al niño en la callejuela de la Merced, junto al templo del mismo nombre, que ahora sería la casa comercial Juan Benito Hermanos. El fuerte calor hacía que estuviese sola la callejuela, y el niño aprovechó para pasear a su antojo y atisbar por la muralla a los pescadores que antes de partir entraban a la capilla del Santo Cristo del Buen Viaje para encomendarse a Dios. Al ver al amigo favorito de su madre, el niño corrió a su encuentro. Nadie estaba a la vista. La ocasión era propicia. Sus manos trémulas aprisionaron el cuello del infante y apretaron, apretaron y apretaron. Luego, un crujido espantoso y el cuerpecito sin vida del inocente. Después, una rápida carrera al interior del templo y allí, sacrílegamente, arrojó el cadáver del infortunado niño que cayó frente al bautisterio donde meses antes lo habían bautizado. El crimen quedó impune para la justicia de los hombres, pero no para la justicia divina. La mujer aterrorizada, quizás sospechando quién era el asesino, murió llena de remordimientos. La buena suerte que acompañaba a don Clemente desapareció. Los amigos se alejaron. En las reuniones a las que se atrevía a asistir estaba solo. Las damas huían, los hombres lo esquivaban. Poco a poco fue descendiendo los peldaños de la escala social. Perdió bienes y fortuna, y un día se encontró en la calle sin una pieza de plata en la bolsa. Quiso abandonar la ciudad, pero una fuerza misteriosa lo obligaba a permanecer allí, y solo con su conciencia sollozaba y pedía piedad al cielo. Pasó así largos años de vida. Las personas que lo conocieron habían muerto ya, pero él seguía vivo. El viejo loco arrastraba sus pies. Los chiquillos le tiraban piedras, la gente le insultaba. Algún caritativo vecino tiraba a sus pies un trozo de pan duro. Ñor Clemente seguía. Los perros le ladraban, los hombres lo golpeaban, nadie tenía compasión de él. Solo el venerable cura del templo de la Merced lo socorría y compartía con él su pan. Y allá se dirigía ñor Clemente. El templo estaba vacío. A su pesar, miró hacia el bautisterio, se acercó, se arrodilló, imploró perdón. Él ofreció como expiación no quitarse la vida para pagar con sufrimiento el crimen cometido, pero ya había sufrido bastante. Ya entró en la página. De súbito, un resplandor iluminó el bautisterio y el anciano, sorprendido, alzó la cabeza y vio al gracioso niño a quien arrebatara la vida años antes, que sonriendo como un ángel lo tomaba de las manos y lo obligaba a levantarse, murmurando a su oído palabras de perdón. Cuando el venerable sacerdote fue a buscar a ñor Clemente, éste yacía sin vida y en su rostro surcado de arrugas resplandecía una sonrisa de paz. El sacerdote elevó al cielo una plegaria por el alma de aquel pecador a quien le habían sido perdonadas las culpas. Se dice que desde entonces, en el antiguo templo de la Merced, se aparecía un niño rosado y rubio como un querubín que con una suave sonrisa confortaba los corazones. Es una versión basada en los textos de don José Peña Fentanes y don Francisco Brazán Abdala. José Peña Fentanes fue muy famoso aquí en Veracruz, mejor conocido como Pepe Peña. Y en fin, les iré contando algunas historias cuando me queden minutos como hoy,
Yo creo que me alcanza para contarles una más. Esta que me gusta, para los que les gustan las transformaciones, los shapeshifters. Esta se llama Tornasol. La guarnición del baluarte de la Concepción estaba aterrorizada por lo que noche a noche pasaba dentro de sus muros, a pesar de ser hombres valientes y rudos de combate. El jefe del baluarte informaba a su superior que cada noche aparecía casi destrozado el centinela del bastión que daba a la playa de la Caleta. No se oía ningún ruido sospechoso. La ronda hacía su paseo con regularidad, pero inmediatamente después de las 12 campanadas de la medianoche, cuando el centinela de la Caleta había contestado el alerta reglamentario, se escuchaban espantosos ladridos de perro que helaban la sangre, y al acudir los demás soldados encontraban el cadáver de su compañero con la garganta destrozada y el rostro desgarrado. Su aspecto ponía los pelos de punta. Los soldados ya no querían hacer guardia en el bastión de la Caleta, y el jefe del fortín no quería obligarlos, pues él mismo sentía temor. Los superiores incrédulos, no obstante los 4 soldados destrozados, mandaron al capitán Julio Oss, que tenía fama, muy merecida por cierto, de fuerte, audaz y valiente. El capitán inspeccionó, dictó órdenes, arengó a sus subalternos, revisó las armas y se dispuso a pasar lo mejor posible la noche. Los misterios lo atraían y quería resolverlos. Llamó al jefe del baluarte y tomando vino se enfrascaron en un duelo de baraja hasta que estuvo próxima la medianoche. El soldado más atrevido ya estaba de centinela en el bastión del misterio. El capitán fue entonces a suplirlo, aunque de todos modos lo premiarían por su valor. La ronda recorrió su camino habitual. El capitán contestó el ¡alerta! Y se escuchó a lo lejos el resonar de las 12 campanadas de la Santa Iglesia Parroquial de Veracruz. Empuñó el capitán su espada y escudriñó entre la oscuridad que sólo rompía el tenue resplandor de las luces de San Juan de Ulúa, allá lejos, muy lejos. Ni un ruido. Un minuto transcurrió y el capitán perdió la tranquilidad. Un suave arañar de la puerta y un quejido le hicieron estremecer. Alguien agonizaba en el umbral. Como un relámpago supuso que había una nueva víctima del misterio y abrió rápido la puerta para enfrentarse con un enorme perro negro cuyos ojos desprendían chispas de fuego. Don Julio velozmente empuñó una mano en la espada y con la otra el puñal, y al arrojarse al perro contra él, le dio una estocada que desapareció entera por el hocico abierto, mientras hundía el puñal hasta la cacha en las costillas del horrible animal. Pobre perro. Luego, un tremendo alarido. La fiera, mortalmente herida, en un supremo esfuerzo, lanzó al capitán un zarpazo que le atinó a un ojo que se vació por completo. El dolor era insoportable. La guarnición del baluarte, con su jefe al frente, se acercó rápidamente temiendo que el capitán hubiera muerto en el intento. Lo encontraron sin sentido, bañado en sangre. Al volver en sí balbuceó: «¡Buscad al perro! ¡Buscad al perro!». Los soldados creyeron que había perdido la razón, pues no había ningún perro. Después atravesaban la Caleta con dirección a Veracruz, llevando en una parihuela el cuerpo maltrecho del capitán, cuando cerca de la ciudad les llamó la atención un bulto atravesado en el camino. Se acercaron a averiguar, encontrándose con la sorpresa de que un mulato muy conocido en Veracruz, apodado Tornasol, estaba ahí, muerto, con el puñal del capitán hundido en las costillas y con la boca atravesada por la espada del valiente militar. Rápidamente los aterrorizados soldados se alejaron. El osado capitán don Julio Oss fue bien recompensado, y aunque tenía un parche en el ojo, su fama de valiente creció. Decía que no temía al diablo porque era católico y sabía encomendarse a Dios en todos los trances de su vida. ¡Qué sorpresa! Todos decían eso en esa época. Y bueno, son las 9 de la noche.
termina mi turno. Yo soy Lady Arches, gracias por haberme escuchado estos últimos minutos. Nos vemos. Con todo un ejército de sirvientes, ¿cómo no iba a llamar la atención? Su marido acababa de morir misteriosamente en su hacienda de Malibran, en las afueras de la Veracruz, pero ella hizo una gran fiesta para conocer a sus nuevos vecinos que disfrutaron del derroche de recursos económicos de la acaudalada condesa. Le atraían los mozos guapos, nobles o plebeyos. No se fijaba. Y con sus dotes de sensualidad lograba llevarlos todos a su habitación, y su fama crecía. Tenía otra residencia en la esquina de Esteban Morales y Landero y Cos. En 1700, la calle de Esteban Morales se llamó la calle de la Condesa, poco después de esta mujercita. En esa residencia también hacía grandes saraos y comienzo. Doña Beatriz del Real, condesa de Malibran y de Vergara, desembarcó en el puerto de Veracruz como una reina. La fama que la antecedía hizo que la multitud se arremolinara para verla a ella y a su séquito. Cuando apareció todos estaban extasiados. Parecía una reina en verdad. Tenía una corona, hermosa, joven y enjollada. Buenas noches, esto es Despertando Conciencias Mundiales, Lady Arches al habla y llegamos a la sección del final, en donde se me ha ocurrido contarles ciertas leyendas de mi casa. Bueno, no, de mi casa no, pero de mi ciudad, ¿no? De mi zona. Entonces son leyendas como, algunas son muy conocidas, son de la época de la colonia, muchas. Entonces, por ahí me dicen luego qué les parece. Luego le doy refresh a ver si ya puedo ver qué les parece, porque sí anda raro me Ustream. En fin, la primera leyenda es la calle de la Condesa.